interesante, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y muchas veces es algo que es por seducción. Miren, veíamos un pequeño video ayer con los hermanos en la parte prematrimonial que tenía que ver un poco con eso, los deseos pecaminosos. Había un hombre que era una persona muy buena, muy bien en la sociedad, tenía un trabajo excelente, ayudaba, tenía un matrimonio aparentemente bien, pero empezó a tener un problema. Él tenía que hacer muchas horas en el trabajo en la computadora y cuando estaba acá empezó a tener problemas con la pornografía. Entonces cada vez fue atrayéndose más y su esposa ve. Entonces desde ahí ya empieza una situación difícil y era algo que él no podía vencer. A pesar que él era una buena persona, trabajaba bien, pero cuando llegaba a tal hora necesitaba prender la computadora y empezar a ver la pornografía. Hermano, muchas veces viene así. El pecado viene así. Y eso no nos escapa a nadie. Todos podemos ser seducidos. Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿sí? El valle de nuestras aflicciones como título del mensaje. ¿Por qué de nuestras aflicciones? Porque todas estas situaciones nos hacen capaz que nos perturbemos, que nos aflijamos, no saber qué va a pasar, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué va a suceder. Confiamos, oramos como cristianos, le pedimos al Señor, pero hay una aflicción de saber cómo se van a dar las cosas. Y eso pasó una situación muy particular del pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Josué, Josué capítulo 7, si usted tiene su Biblia, Josué capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Josué capítulo 7, versículo 1. Bien, gracias. Dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó hasta que espiaran la ciudad de Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Abem. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai. Jai era una ciudad pequeña. Miren, si nosotros vamos al texto anterior, el pueblo de Israel había tenido una gran victoria, había conquistado Jericó. Y Jai era una ciudad pequeña. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Uno de los espías que habían ido dice, Josué, es una ciudad pequeña, no es como Jericó, con 2.000, 3.000 vamos a poder tener la victoria. Cuando regresaron, bien, dados que ellos son tan pocos, ahí está, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados los hombres de Jai. Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Miren, en esa victoria, que ellos pensaban que iban a tener una victoria, no fue tan así y murieron israelitas. ¿Cuántos israelitas murieron? 36. Miren, quiero que tomen ese dato. ¿Le puedo decir a las chicas que hablen un poquitín más? Gracias. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron su ropa en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto,
robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Hasta ahí nomás. Ahí también. Sigue otra, 12. Bien, ahí, gracias Marco. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinados para ser destruidas. Miren qué interesante. Cuando el pueblo de Israel estaba en ese tiempo, ustedes saben que ya Moisés ya había partido y había quedado Josué como líder. Entonces el Señor hace un pacto con Josué. Dice, bueno Josué, yo voy a voy a ayudarte en todas las victorias, pero tienen que apartarse para mí. Ellos habían tenido una gran victoria en Jericó, habían vencido. Y ahora este era un pueblo pequeño llamado Jai. Y capaz mandaron a los espías, dicen, no, Josué, esto es fácil, ¿para qué vas a mandar a todos? Lo vamos a derrotar. Pero ¿qué pasó? No lo derrotaron y perdieron. Y encima murieron 36 israelitas. Entonces, bajo ese contexto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. ¿Qué es lo que había pasado, hermano? En el pueblo había pecado oculto. Había un pecado oculto. Había algo que no sabía Josué, que no sabía de una persona que ya vamos a hablar, que había hecho lo malo delante de Dios. No solamente que lo había hecho lo malo, sino que lo había ocultado. Y nadie sabía nada. Y por esa decisión pasaron toda esta consecuencia. Entonces, hermano, muchas veces en nuestra vida, muchas veces nosotros estamos pasando situaciones complicadas, situaciones de aflicciones. Y a veces no sabemos por qué nos sucede eso. Pero muchas veces puede suceder que en nuestra vida hay cosas que todavía están ocultas. Hay cosas que todavía están bajo tierra, ¿verdad? Creemos que nosotros estamos bien, pero hay cosas en nuestro corazón que están mal. Y capaz uno no es una mala persona. Ayer cuando estábamos con los chicos vino la charla prematrimonial. Una de las preguntas que había de un matrimonio, de un esposo, el padre de este matrimonio le preguntaba, ¿vos sos bueno? Y él decía, sí, yo no hago mal a nadie, soy una buena persona. Muchas veces creemos que somos buenas personas, a pesar que la Biblia dice Dios solamente es bueno, porque no matamos, porque capaz no hacemos otras cosas, no tenemos vicios importantes, o no tenemos vicios, por decirlo, pero creemos que somos buenos. Pero no nos damos cuenta que porque si no matamos, porque si no, qué sé yo, hacemos otras cosas, no es que seamos tan buenos. Capaz por ahí mentimos y creemos que, bueno, es algo pequeño, es algo que nadie se da cuenta. Pero eso también es pecado. Y tiene la misma implicancia que si usted matara, porque es desobedecer delante de Dios. Había pecado oculto, hermano. Entonces muchas veces en nuestra vida, esas cosas que queremos tener, a veces no las tenemos, porque hay cosas en nuestra vida que todavía están ocultas. Hay batallas que no podemos avanzar porque todavía hay cosas ocultas. Capaz queremos buscar algo en nuestra familia y vemos siempre nos caemos y nos caemos y nos caemos, y capaz hay algo que está oculto. O capaz estamos buscando un mejor trabajo, estamos viendo y vemos que siempre lidiamos con las mismas situaciones. Puede ver que hay algo oculto. Y acá estaba pasando esta situación. Entonces, obviamente Josué no sabía de todo lo que le había pasado y por eso él habla con el Señor, ¿verdad? Dice, Señor, ¿por qué? Si teníamos un pacto. Y ahí es revelado que había un pecado oculto. Entonces eso es algo que mueve la vida de Josué, ¿verdad? Vamos a seguir en el versículo 17. Entonces los clanes de Jehová dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Perdón, vamos al 13 de nuevo, al 13 para que veamos el contexto. Bajo ese contexto, ¿qué lo que sucede? Ahí hace Josué, dice, veamos qué ha pasado, ¿verdad? Y él quiere investigar qué ha sucedido. Y ahí se encuentra que había un hombre Acar que había hecho algo indebido. Levántate, dice, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti.
Mañana por la mañana deberán presentarse por tribu y el Señor señalará la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar un paso al frente. Y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. Miren qué interesante. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene. Porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego la familia de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente, uno por uno, y Acán fue el señalado. ¿Seguimos? Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Acán estaba calladito. No sabía nada, no decía nada, nadie conocía nada, pero él había hecho algo malo. ¿Seguimos? Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. Miren, hermano, él vio algo maravilloso, ¿verdad? Un manto de Babilonia. Pero no solamente vio eso. ¿Qué vio? Vio dinero, ¿verdad? 200 monedas de plata. Llama la atención, ¿verdad? Y no solamente vio eso, vio y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Claro, algo que cualquier persona habrá visto, no había nadie, vio eso y se va a dar cuenta. Le gustó las cosas buenas, le gustó el dinero, ¿verdad? Habrá pensado: con esto me arreglo todo. Los deseaba tanto que los tomé, dice. Qué interesante. Está todo enterrado debajo de mi carpa, la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Mira, él había planificado las cosas que había visto y él había tenido codicia en su corazón, ¿verdad? No solamente, sino que había cosas lindas que estaban ahí y le llamó la atención. Vio ese manto de Babilonia, pero se ve que le gustaba el dinero, ¿verdad? No sé cómo habrá sido su situación, dice 200 monedas de plata, y encima una barrita de oro como para asegurarse, ¿verdad? ¿Cuánto está el kilo de oro? Imagínense en esos tiempos. Y lo hizo. No solamente que lo agarró, lo codició, sino que lo planificó. Porque después lo entierra y hay otro lo entierra más abajo. ¿Por qué lo entierra más abajo? Porque si alguien entierra o alguien se da cuenta, no se va a dar cuenta de las otras cosas que tengo ahí. Miren qué interesante. Vamos al versículo 22. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron ahí escondidos los objetos robados. Tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Versículo 23. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Versículo 24. Perdón. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto, la barra de oro. También tomaron a quién, a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Hasta ahí nomás. Qué interesante, hermano. Todo lo que pasó. Un hombre que había ocultado, que por haber ocultado no solamente había permitido que el pueblo de Israel pierda, sino que a través de él, de mentir, de codiciar, murieron 36 personas. No solamente eso, sino que estaba en peligro el pueblo de Israel porque vieron los enemigos que un pueblo pequeño los había derrotado al gran país que era como Israel y ahora lo iban a atacar cualquier nación extranjera. Todo lo que había generado por haber ocultado. Miren qué interesante. Y acá vamos al valle de Acor. Y acá surge este valle, hermano. Y este valle de Acor, ¿qué significa? Este valle de Acor tiene un nombre.
¿sí? Es Acor, y esto significa lugar de las perturbaciones, ¿verdad? Lugar de lo oculto. Porque ahí estaba lo oculto, lo prohibido. Lo que no tenía que haber tocado, lo tocó y lo tomó Acor y lo llevaron ahí después. Entonces miren qué interesante, hermanos. Muchas veces ese valle de Acor tiene que ver el lugar de nuestros sueños, que creemos que podemos lograr algo. Porque Acor cuando toma esto, capaz que él tenía un sueño. Habrá planificado, no sé, no lo dice la Biblia, pero en su mente habrá planificado, ¿qué hago? Con medio barra de oro, con 200 ciclos de plata. Él habrá tenido una planificación. Pero ahora que él pecó, que él hizo lo malo, es llevado a este valle, ahí perdió sus sueños. Perdió todo lo que él tenía. Y este valle de Acor significa un lugar donde sus sueños son perdidos. Miren, ¿qué más sigue el versículo 25? Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen ahí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. Este valle de Acor significa valle de desgracia, valle de desilusión, ¿ah? Valle de cosas escondidas, ¿verdad? Porque todo lo que había hecho Acán directamente ahí fue sepultado. Todo lo que él tenía, su familia, todo, él mismo. Qué interesante. Vamos a Josué capítulo 2, versículo 22 al 24. El Señor había hecho un pacto con Josué, como yo le dije al principio. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron ahí 3 días. Los hombres que los perseguían lo buscaban por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego los 2 espías descendieron en la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que le había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. ¿Eso qué? Era lo que había pasado con las tierras que el Señor había hecho con Josué. Había hecho un pacto. ¿Ah? Y que toda esa tierra que veía Josué que era para el pueblo de Israel, Dios le iba a dar la victoria. ¿Sí? Y así pasaron varias victorias. Fíjense, vamos a Josué capítulo 6, versículo 17. Jericó, una gran victoria, dice. Y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Miren, el Señor ya en el capítulo 6 de Josué le dice, no, ustedes no tienen que tomar nada que no les pertenece. Todo esto, si ustedes traen, van a romper el pacto que han hecho conmigo y van a traer desgracia. El Señor ya le advierte al pueblo de Israel en Josué capítulo 6 esto. Pero acá vemos que este hombre, llamado Acán, fue seducido, ¿verdad? Porque el pecado cuando entra primero con la vista, hermano. Usted no es que está planificando pecar, ¿verdad? Capaz algunos sí. Pero capaz usted no está planificando y sin darse cuenta hay una imagen. Hay algo que sucede, hay algo que aparece y usted lo ve, ¿verdad? ¿Y qué es? Es seducido. Ya vamos a ver qué es lo que dice el libro de Santiago. Es seducido. Le llama la atención, ¿verdad? Ahora, usted lo puede dejar ahí, pero si sigue progresando y puede pensar y decir, ¿y por qué no lo puedo tomar? Entonces ahí, sí, lo que es el pecado se va formando, ¿verdad? De tomar lo prohibido, a pesar que Dios le había dado una dirección al pueblo de Israel. Pero así pasó con Acán. Miren, vamos a Josué capítulo 4, versículo 23. Pues el Señor, su Dios, secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron. Tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. El Señor había visto, el pueblo había visto el poder de Dios. Dios estaba con ellos. No había nada que podía ser imposible. El Señor abría el mar para que el pueblo pase y podían ver toda esa acción, ¿verdad? Podían ver el poder de Dios.
tanto como lo que habían hecho en Jericó. Josué capítulo 6, versículo 20. Miren qué es lo que pasa ahí. Josué: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con toda su fuerza, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Miren esa tremenda victoria que había hecho Josué en Jericó, cómo lo había hecho él. Y Dios estuvo de sus lados, hermano. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener algunas victorias, podemos alcanzar algunas cosas en nuestra vida, cuando estamos bien delante de Dios, cuando no hay ninguna situación que tiene que ser arreglado. Pero muchas veces suceden cosas que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta, o sí nos podemos dar cuenta, o hay un pecado oculto ahí, o algo que está mal, pero nosotros, bueno, qué sé yo, decimos: no importa, va a pasar, total, tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y lo hacemos. Y todo lo que planificamos se cae. Todo lo que queremos hacer ya no está más. Perdimos la guerra, perdimos el trabajo, una situación personal, una destrucción en la familia, una situación con nuestra salud, capaz, no sé, porque algo sucedió, ¿sí? Entonces es muy interesante, hermano. Primero, el valle de Acar, ¿sí? Es un valle de desilusión, de desgracia. Ahora, ¿qué pasa con Acán? Acán es seducido. Muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos los apetitos de la carne, ¿verdad? Cosas que nos gustan, capaz, y nos atrae, y nos seduce. Y eso hay que tener cuidado, hermano. Y muchas veces esa cosa puede afectarnos. Y podemos entrar en un camino peligroso sin darnos cuenta. Y a veces caemos en forma muy sutil, hermano. Porque capaz usted conoce de Dios, sabe qué cosas son buenas, pero sin darse cuenta, a veces en un momento, qué sé yo, circunstancial, o un momento de necesidad, o una circunstancia, ¿sabes qué pasa muchas veces? Una situación con nuestra familia, con alguien que queremos, nos permite a que nosotros podamos caer. Y hacemos algo que no está bien. Miren qué es lo que dice el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al 15. Santiago, capítulo 1. Y cuando sean tentados, acuérdese de no decir: Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ese sepa bien, hermano. Cuando usted dice: no, Dios no, Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se le deja crecer, da a la luz la muerte. Qué interesante, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y muchas veces es algo que es por seducción. Miren, veíamos un pequeño video ayer con los hermanos de la parte prematrimonial que tenía que ver un poco con eso, los deseos pecaminosos. Había un hombre que era una persona muy buena, muy bien en la sociedad, tenía un trabajo excelente, ayudaba, tenía un matrimonio aparentemente bien, pero empezó a tener un problema. Él tenía que hacer muchas horas en el trabajo en la computadora y cuando estaba acá empezó a tener problemas con la pornografía. Entonces cada vez fue atrayéndose más, y su esposa ve. Entonces de ahí ya empieza una situación difícil y era algo que él no podía vencer. A pesar que él era una buena persona, trabajaba bien, pero cuando llegaba a tal hora necesitaba aprender la computadora y empezar a ver la pornografía. Hermano, muchas veces viene así. El pecado viene así. Y eso no nos escapa a nadie. Todos podemos ser seducidos. Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿sí? En las cosas que nosotros hacemos. Fíjense, Acán fue tentado. Él fue seducido. Y miren, y Acán estaba, porque él no es que se fue del pueblo, él siguió estando, el pueblo de Israel. Él estaba ahí, y era como que estaba un pueblo, un pie con Dios, pero también un pie estaba en la carne, ¿verdad? Porque tenía todo oculto. Muchas veces nosotros en nuestra vida estamos así, hermano. Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos buscar de Dios, y usted aparentemente es una buena persona, pero usted tiene algo que está oculto. Y tiene un pie también, fuera, apartado de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para
poder darnos cuenta de eso. Porque a veces nos destruye, hermano, y destruye muchas cosas. Miren qué dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Tenemos ese privilegio, hermano, que si nosotros confesamos, le decimos, Señor, mire, yo la verdad, una situación que pasé aquí, te pido perdón. Confesamos, Él nos perdona, Él nos da una nueva oportunidad. Entonces fijémonos qué es lo que hizo Acán. Acán mintió, fue seducido, pero por él también trajo consecuencias. Murieron personas por él, 36 personas. Entonces, él hizo algo malo y él tenía que pagar una consecuencia. Pero miren todo lo que él hizo. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y el pecado destruye, no solamente a vos, sino a los que están alrededor tuyo, hermano. Sufren muchas de las personas que están con vos. Y trae consecuencias eternas también. Porque cuando usted está en pecado, está apartado de Dios. Pero el Señor nos da esa oportunidad de que si nosotros podemos confesar delante de Dios, Él nos da una nueva oportunidad para poder cambiar. Hermano, cuando nosotros abandonamos hacer la voluntad de Dios y nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sabe qué nos genera? Nos genera desesperanza. Acán hizo su propia voluntad. ¿Qué generó? Desesperanza porque pelearon y murieron. Segundo, ¿qué cosa trajo? Vergüenza. Porque toda la gente que estuvo ahí murió, el pueblo de Israel fue vencido. Habrán dicho los pueblos, miren, el gran campeón que venció a Jericó, Jai, un pueblito pequeño lo derrota. Y tercero, ¿qué trajo también, hermano? Trajo derrota. Fueron derrotados. Muchas veces cuando nosotros abandonamos a la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad, nos va a traer desesperanza, nos va a traer vergüenza y nos va a traer derrota de las cosas que hacemos. Entonces eso hay que tener cuidado. Ahora, como le dije, el valle de Acor no solamente no afecta a nosotros, afecta a los que están alrededor de nuestro, afecta a nuestras generaciones. ¿Por qué? Afecta a su familia. Mire, la consecuencia de Acán, ¿qué trajo? ¿Afectó a su familia? Sí, porque todos fueron apedreados y fueron quemados. ¿Atrajo al contorno? Sí, porque a través de lo que hizo Acán, el pueblo de Israel fue derrotado. ¿Afectó a una nación? Sí, porque ellos fueron vencidos. ¿Afectó a la sociedad? Sí, porque murieron 36 personas. Entonces, es una cosa importante que usted sepa. Cuando usted está en esa situación de pecado o hay ese pecado oculto, no es solamente algo suyo, solito para usted, no. Afecta también a sus seres queridos. Afecta también al lugar donde usted está. Afecta también a la comunidad. Miren qué interesante, ¿verdad? Y el Señor les había dicho de que no tenían que tomar ningún anatema, ¿verdad? Esa palabra anatema tiene muchas acepciones. Una tiene que ver con un objeto prohibido o una persona prohibida. ¿Ah? A veces en el Nuevo Testamento se usa como algo maldito también, pero era algo prohibido, algo que no tenía que tomar. ¿Sí? Y que el Señor les había dicho, no tomen ese anatema, ¿verdad? Y acá lo tomó, algo que estaba prohibido. Pero miren, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vamos a Santiago, capítulo 1, el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Miren qué interesante, qué promesa que Dios nos da. Si ustedes permanecen fiel, si ustedes siguen, no es que van a quedar ahí, bueno, son buenos, no, yo les voy a dar una corona de vida. ¿Qué más dice? Versículo 13. Gracias. Entonces miren qué interesante lo que dice el Señor. Y cuando sean tentados, ¿sí? Acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? El 14 de nuevo, lo vamos a leer de nuevo. La tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. Y el 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a la luz la muerte. Miren qué interesante, hermano. Eso es lo que trae el pecado. Pero el Señor nos da una promesa. Si ustedes permanecen fieles, si ustedes siguen, vamos a tener victoria en victoria. Van a tener grandes cosas, grandes victorias, grandes cosas buenas. Y el Señor les promete algo futuro, una corona de vida.
Una vida eterna es lo que te dice el Señor. Porque esta vida es pasajera, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿70 años, 80 años, 90 años, 100 años? Dios quiera, ¿no? Que podamos vivir 100, 110, 120, no sé. ¿Y después qué pasa? Quedó ahí, y esos huesitos, ¿verdad? No. El Señor nos da una vida eterna. Porque todo vamos a compadecer delante de Dios. Entonces, es la promesa que el Señor nos da. El Valle de Acar también involucra ese lugar de las derrotas fáciles, hermano. Miren, él fue derrotado en ese lugar. Una derrota fácil, ¿por qué? Porque Air era un pueblo pequeño, era fácil, no era dificultoso, pero él perdió. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas, nosotros capaz por nuestra capacidad, nuestro intelecto, decimos, este trabajo es para nosotros, yo tengo todo, todo va a ser. Y capaz queremos buscarlo, no se nos da. O capaz a nivel familiar, quiero construir eso, está todas las cosas, problemas. O capaz quiero emprender algo, una situación, y no se da, ¿verdad? Muchas veces hay esas derrotas, que parecen cosas fáciles, que parecen cosas que lo puedo manejar, que parecen cosas que yo ya tengo experiencia, pero muchas veces se da, hermano, porque hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Hay todavía cosas ocultas, cosas que están muy profundas en nuestro corazón. Y Acán lo sabía, pero él no dijo nada. Se quedó en el molde, ¿verdad? Como uno podría decir, calladito. ¿Por qué? Porque él sabía. Ahora, murieron las personas y él dijo algo, hubiera podido haber dicho algo, pero no dijo nada. Tuvo que encararlo Josué, porque el Señor le habló, y ahí como que presionarlo un poco y poder largar lo que él confesó, ¿verdad? El pecado produce esto, hermano. Y muchas veces nosotros estamos confiados, porque decimos, bueno, no somos malas personas, no hacemos mal a nadie, ¿verdad? Hacemos nuestras cosas bien aparentemente, pero no hay que subestimar también. Acuérdense que nosotros tenemos nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestra propia carne, el mundo, pero también está Satanás. No es que yo estoy diciendo el diablo, no. Pero Satanás es nuestro enemigo. Y él está como león rugiente esperando a quien devorar. Y él muchas veces va a generar situaciones en ti, sin darnos cuenta, para que nosotros como que pisemos el palito, ¿verdad? Pisamos el palito y caemos. Porque es real. Satanás existe, es real. Y él quiere hacer algo contra vos, si vos sos cristiano, sí. Quiere cortar tu relación con Dios. Es algo que es permanentemente lo hace. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ser cuidadosos, ¿verdad? Mantenernos alerta. Pero para eso tenemos que estar bien. Porque si hay ese pecado oculto, ya después hace parte de nuestra vida. Miren, el pecado es así. Primero a usted le afecta, pero cuando ya se hace parte de su vida y ya no le afecta tanto, es como que a usted le va a ir bien. O sea, ya no siente nada, no se pone mal. Acuérdese que tenemos el Espíritu Santo o Espíritu Santo. Usted peca, hace eso malo delante de Dios. Primero se siente mal, pero después lo hace tantas veces que ya después usted está esperando ese momento, sí, se arrepiente, pero ya es parte de su vida. Y después lo hace tan seguido que no le pasa nada, que no siente nada tampoco. ¿Por qué? Porque ahí se ha cortado una relación con Dios. Entonces es importante que nosotros veamos, podamos ver lo que Dios tiene en nuestra vida. Hermano, muchas veces cuando estamos en ese valle de Acar, a veces tenemos que llegar a ese lugar para darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Así como Acán cayó, personas que Dios había llamado como líderes, ya voy terminando, como a David también cayó. Y Dios empezó a usar esa situación y él pudo confesar y pudo restaurarnos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando caemos pagamos las consecuencias. Vamos al Salmo 51, el Salmo 51, los primeros 3 versículos. Salmo 51, versículo 1 en adelante. Para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo, después que cometió adulterio con Betsabé, ten misericordia de mí, oh Dios, dijo David. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifique de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti
y solo contra ti he pecado, he hecho de lo que es malo ante tus ojos. Nada más, hasta ahí nomás. Sí, queda demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. David le dice, he pecado, Señor. Ya no puedo soportar eso, ¿verdad? Y eso es lo que hace el pecado, hermano. Nos destruye nuestra vida. Pero el Señor nos da esa nueva oportunidad. Vamos al Salmo 32. Ya vamos terminando. Salmo 32, los primeros 3 versículos. Salmo de David. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mientras día y noche y tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano interludio. Hasta ahí nomás. Fíjense, David decía eso, ¿verdad? Cuando yo estaba en esta situación de pecado estaba mal, no estaba bien, ¿verdad? Porque se había cortado esa relación con Dios. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Si nosotros confesamos lo que hemos hecho delante de Dios. Miren, confesar. Eso nos da libertad. El Señor nos perdona, pero debemos de confesarlo. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ve en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Una situación que ahí está pasando con el profeta Samuel, ¿verdad? Muchas veces no estamos solos, hermano. Dios va a poner personas para ayudarnos. Y Dios está ahí para ayudarnos. Pero debemos de hacerlo primero. Debemos de decir, Señor, yo vengo delante de ti, sé esta situación que estoy mal y necesito que vos hagas algo en mi vida. Y saben, Dios conoce nuestra vida. Muchas veces estamos sin rumbo, o a veces las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, porque hay cosas todavía en nuestra vida que necesitan ser manejadas. Y nosotros aparentemente parecemos personas de bien, no conocemos nuestro interior, ¿verdad? Solamente Dios conoce lo que hay en nuestra mente y nuestro pensamiento, pero ya hay cosas todavía que no están tan bien. Entonces el Señor nos dice, yo te voy a dar victorias, vos vas a lograr todo, pero si vos estás conmigo. Pero si esto está escondido, si esto todavía no lo puedes manejar, ten cuidado, porque se va a romper todo, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es así, eso no es negociable, no es negociable, hermano. Miren qué es lo que dice Romanos capítulo 5, del versículo 20 al 21. La ley de Dios fue entregado para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Claro, a través del Señor Jesús nos da una nueva oportunidad. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Pero tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti, tengo esto que está oculto, perdóname, no sé qué me pasó, ayúdame. Y a través de que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, podemos empezar a tener esta vida de relación. Ahora, si usted siempre peca y peca y peca y peca y peca y se levanta y peca y se levanta, y su vida no va a poder ser una vida de victoria, porque va a estar lidiando con el pecado siempre. ¿Sí? Como decía el apóstol Pablo a los Corintios, basta ya de beber leche espiritual, ustedes ya tienen que estar en otras cosas. Bueno, a veces tenemos que nosotros ya no podemos lidiar con las mismas cosas. ¿Verdad? Si una persona, por ejemplo, tiene hijos y capaz el primer hijo, bueno, cometió una situación, no supo porque no tenía experiencia, tiene el segundo hijo, ya lo que no hizo con el primero lo va a hacer con el segundo, ¿verdad? Tiene 3 hijos, tiene 4, tiene 5 hijos, bueno, ya tiene una experiencia que ya va a saber cómo hacer. Pero no puede equivocarse. Lo mismo que le pasó con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, si no es una persona necia, una persona que está mal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado.
Miren qué dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Los que encubren sus pecados, los que encubren, ¿verdad? Oculto, nadie se da cuenta, no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El Señor nos dice, yo te doy misericordia, yo te doy perdón, pero hay que confesar, hermano. ¿Qué hubiera pasado capaz si Acán él confesaba antes que vaya Josué? Y capaz Dios lo hubiera perdonado. Pero no. Él no dijo nada. Dios le reveló a Josué. Josué fue a buscar, fue señalado y recibió el castigo. Porque era así. Dios es un Dios de misericordia, hermano, pero Dios es un Dios justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado, como yo le dije, Jesucristo, que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, Primera de Juan, capítulo 1, bien. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos, seguimos el 8. Y la sangre de Jesús, sus hijos, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia, hermano, de todo pecado. Si fuimos en una situación de pecado, hayamos hecho lo más terrible, lo que humanamente es más aberrante, si entregamos nuestra vida al Señor Jesús, eso fue limpiado. Ya no está más, ya no existe más. Porque entregamos nuestra vida a Dios. Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, varios pasajes, hermano, que podemos ver, que si nosotros confesamos, si nosotros hablamos, si nosotros le decimos a Dios, el Señor nos perdona. El Señor nos da una nueva oportunidad. El Señor nos transforma nuestra vida. Pero hay que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Hay que confesar nuestros pecados. Y Dios es bueno. ¿Podemos volver otra vez a la Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10? Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Porque sabemos, hermano, que todos hemos pecado y todos hemos estado destituidos, ¿sí?, delante del Señor. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nuestra vida cambia. Hermano, en este tiempo es un tiempo difícil. Muchas veces yo no sé cómo es su vida, cómo usted se maneja en la parte diaria, pero capaz vivimos tiempo de aflicciones, vivimos tiempo de perturbaciones. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Saben? El Señor nos está llamando ya en este tiempo, que es difícil, que es complicado, que tiene mucha incertidumbre poder permanecernos en un camino correcto. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a dar grandes victorias, pero si somos obedientes a Él. Pero no solamente obedientes, sino si nos guardamos, ¿verdad? Si nosotros nos cuidamos. Porque esa es tarea de nosotros también, ¿verdad? Usted cuidarse. Porque si usted tiene un problema, qué sé yo, con la bebida, y usted dice, bueno, no, yo lo puedo manejar, entonces usted va a un montón de fiestas donde sabe que va a haber alcohol y va a haber bebida, y dice, no, yo puedo cuidar, tengo dominio propio, y bueno, usted se está metiendo en la boca del lobo, ¿no? Porque va a llegar un momento que usted va a sucumbir, capaz. Entonces, no tendría que ir a esos lugares, ¿verdad? A buscar eso. Entonces, usted tenga cuidado. Si usted guarda, Dios lo llama también a que usted se cuide, ¿sí? O a que usted tenga una vida de santidad. Dios nos llama a eso, hermano. Muchas de las cosas que nosotros no hemos logrado o las dificultades que tenemos, muchas veces porque hay cosas que necesitan ser transformadas y Dios quiere cambiar nuestras vidas. ¿Hay en su vida pecado? O se la repregunto, ¿hay pecado oculto? Que nadie conoce. Solamente usted. Qué interesante, ¿verdad? Y capaz muchas veces por ese pecado oculto hemos perdido cosas. Capaz muchas veces por ese pecado oculto han pasado cosas muy feas. Por ese pecado oculto ha tenido consecuencias. Miren, por el pecado de Acán hubo homicidio,
Hubo muerte, ¿verdad? Hubo destrucción, hubo derrota, hubo vergüenza como consecuencia del pecado. Y capaz no somos conscientes de eso. Saben, nunca es tarde para volver a empezar. Y qué bueno que Dios nos esté ayudando en nuestra mente. No, pastor, yo no hago nada mal, pero capaz tengo malos pensamientos. No, yo no digo nada, pero capaz hablo mal de las personas. Sí, yo no tengo, pero capaz me enojo con mi esposa, con mi hijo, lo trato mal. Todos tenemos, hermano. Que Dios nos ayude.